Y ahí está grabando. Ok, entonces algunos comentarios antes de empezar. Último auxiliar que tiene que ver con equilibrio y oscilaciones. ¿Por qué vamos a ver esto? Yo inicialmente no quería verlo porque lo más probable es que no se pregunte en el control. Pero le pregunté al profesor y me dijo, efectivamente, no creo que entre. Sin embargo, lo quiere colocar en una tarea. Yo no tengo certeza para nada sobre eso. Así que lo que estoy diciendo es solo una suposición, pero supuestamente él lo quiere ver en una tarea, no control, pero tarea. Entonces es importante que lo estudie. Y sobre esta materia, creo que el semestre pasado lo preguntaron. Sí, lo que pasa es que esta materia se pregunta si ves Lagrangiano, es como muy linkeado con eso. Y si no ves Lagrangiano, es como medio fome. Entonces por eso algunos profes lo evitan. Además que el profe de cátedra, ahora el profe Muñoz, ya dijo que quitó harto de esta materia porque no metieron ni oscilaciones amortiguadas ni forzadas, que ustedes vieron eso en Moderna. Básicamente estamos viendo como el caso más simple. Entonces, no sé, parece que en algún momento lo van a preguntar, ya sea control o tarea. Entonces, es nuestra responsabilidad, Sebastián y mía, de enseñarles esto. Entonces, nuestro plan es que vamos a ver esto hoy día. Sebastián les va a subir un problema que él resolvió el semestre pasado. Va a subir el problema y me imagino que pauta y o video. Entonces van a tener esto, que voy a hacer yo ahora, más lo de Sebastián. Y con eso ya debería ser suficiente para hacer el problema donde sea que se los pregunten. Y otro comentario, la próxima semana ya van a empezar con sistema, o sea, con movimiento relativo, porque esa materia el profe ya la terminó, parece, así de rápido va. Entonces van a ver eso. El tema es que como Sebastián ha perdido varias clases auxiliares, no sé si se han dado cuenta, por temas de feriado y cosas así, entonces esta va a ser la última que les voy a hacer yo en esta época, no la última de toda la vida, pero de aquí para el control 2 lo más probable es que tengan solo con él. Van a tener como 3 o 4 clases con él y básicamente él les va a enseñar movimiento relativo. Si las cosas salen bien, debería ser así. Si tiene algún problema él, yo lo puedo parchar, pero lo más probable es que lo haga él. Así que eso, no lo voy a ver en un buen rato, entonces voy a dar fin de esta materia. Vamos a hacer solo un problema porque es muy largo y porque voy a explicar más o menos la idea. No voy a hacer el resumen al inicio como siempre, sino que voy a ir explicando la materia a medida que hago el problema. Yo creo que es mejor así, sale más sencillo. Entonces, ¿algún comentario me lo dicen ahora? Si no, voy a empezar. Ya, entonces, la auxiliar de día lo que vamos a hacer es estudiar nuevamente oscilaciones, pero le agregamos un poco de dificultad en el sentido de que ahora es de 2 grados de libertad. Ya voy a entrar a explicar a medida que haga el problema qué significa eso. Este es el problema. Tenemos un techo, hay un resorte, está atado a una masa y esa masa a su vez tiene un resorte y otra masa. Entonces, bueno, dice, 2 partículas de igual masa están colgadas por resortes, bla, 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 listo, ya, eso es todo. Considere movimiento vertical solamente, eso es una simplificación porque ustedes saben que un resorte igual puede moverse para todos lados. Entonces vamos a hacerlo súper simple y piden A, ecuaciones de movimiento. O sea, vamos a tener que hacer un sistema, hacer Newton y encontrar las ecuaciones que rijan este movimiento. Parte B, y esto es lo nuevo, junte ambas ecuaciones y deduzca solo una ecuación matricial. Ya vamos a ver qué significa eso. Parte C, calcule las frecuencias propias del sistema. En la parte de equilibrio nosotros hemos calculado varias frecuencias. ¿Se acuerdan del omega? Ya hemos hecho eso unas 2 veces. Parte D, determine los modos normales. Ese concepto es nuevo, vamos a tener que entrar sobre él. Y parte E, encuentre explícitamente la posición de ambas masas en función del tiempo. O sea, resuelva el sistema. Resuelve las ecuaciones de movimiento. Y además nos piden describir cualitativamente, o sea, en palabras, lo que está en la parte D. Lo que nosotros encontremos en la parte D va a ser una ecuación, va a ser una expresión, y nos piden hablar qué significa eso. Entonces, eso. Bueno, al final les puse unos memes que están muy buenos, sobre todo el primero. Pero ya, pues, vamos a ir entonces con el problema. Auxiliar 19. Ya, entonces básicamente P1, tenemos techo, resorte,
masa, resorte, masa. En la parte A me piden encontrar las ecuaciones de movimiento de este problema. O sea, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, primero definamos un sistema. Como hay solo un movimiento vertical y por ende solamente por un eje, línea recta, lo lógico es usar cartesiana, es lo más simple. Entonces voy a pararme aquí porque el techo está fijo, las masas se mueven, entonces me voy a parar donde está fijo y voy a definir desde allí mi posición. Como las masas están para abajo, voy a definir mi eje positivo para abajo y le voy a poner X. Si quieren le ponen Y, pero yo le pauto CX. De manera que si yo a esta la llamo 1 y a esta la llamo 2, les pongo el 1 y el 2 encerrados en círculos porque las masas valen lo mismo, las dos son masa m, pero las voy a llamar 1 y 2 para diferenciarlas una de la otra. Debido a esta elección de sistema de referencia, entonces la masa 1 va a tener su vector posición así, ¿cierto? Desde el techo hasta donde llega la masa, esto va a ser x1, y la masa 2 va a ser desde el techo hasta donde llega la otra masa. Eso es x2. Como los resortes se van a ir estirando y comprimiendo, entonces estos vectores van a ir variando. Y el objetivo final de este problema es encontrar esos vectores, x1 y x2. Lo que pasa es que como es más complejo y es diferente a lo que hemos hecho, es que vamos a usar un camino nuevo que es matricial. Pero el fin último y la parte E del problema es eso. Encuentra x1 y encuentra x2. Entonces, hay que entrar a analizar. Pues. Veamos la masa 1. ¿Qué fuerza siente la masa 1? Les pregunto a usted. Vamos, hay que empezar a pensar. ¿Cuáles son las fuerzas que siente la masa 1? Ideas. Peso, tensión. Ya, tensión propiamente tal, no porque no hay cuerdas, son resortes. Ya, bien, ya. Claro, pero la masa 1 está atada a dos resortes. Y eso es interesante. Y hago el comentario porque cuando empecé a hacer la pauta me comí esa cuestión. Son dos resortes, no uno. Entonces la masa 1 va a sentir una fuerza elástica debido al resorte que está arriba y al resorte que está abajo. Entonces vamos con el resorte que está arriba, a ese, bueno, 1, pongámosle 1. Lo voy a hacer pasito a pasito porque en algún momento voy a tirar una weá que yo sé que los va a dejar perplejos, así que vamos a hacerlo tranquilo. Va a haber una fuerza elástica 1 por el resorte de arriba, el que está arriba de M1, que será de la forma, recuerden, yo esto lo hablé en la auxiliar pasada, yo les puse en el foro que vieran esa cuestión, porque voy a usar temas que yo hablé en la clase auxiliar pasada. La fuerza elástica, por su definición, viene dada por menos constante, R menos L0 con R tongo. Ahora hay que empezar a discernir qué es R. R hace referencia a, el resorte tiene un inicio y un final. El final va a ser considerado donde está la masa y el inicio va a ser la otra punta. Eso es siempre. Inicio, la punta donde no está la masa, final, donde está la masa. Entonces, si yo veo el resorte que está arriba, mi inicio va a estar en el techo y mi final va a estar en la masa. Significa que R es la longitud total que tiene el resorte. Aquí la simplificación del problema es que estas masas son puntuales, son puntos. Entonces, básicamente, el tamaño del resorte es todo eso que está aquí, esa altura desde el techo hasta M1. Entonces, va a concordar que R va a ser X1, porque yo coloqué justo el origen de mi X donde inicia el resorte. Y como las cuestiones son puntos, entonces todo el largo del resorte es mi posición X1. Entonces, para esta masa, R es X1. ¿Y qué es R tongo? R tongo es el eje por donde pasa el resorte y que apunta en el sentido que yo les dije, de inicio a final. Entonces, el eje va a ser el vertical, porque el resorte está vertical, su inicio va a ser donde parte el resorte y la flechita va a apuntar hacia donde está la masa. Eso es mi R tongo, que si comparamos, concuerda con mi X tongo. O sea que R tongo es X tongo. Entonces, resultado final, fuerza elástica 1 menos K, X1 menos L0, X tongo. ¿Hasta ahí alguna duda? Si se entiende, me ponen OK. Si se entendió eso, vamos a ir de nuevo con el siguiente. Pero la idea es esa.
Ok, aquí viene el paso para el pico, porque yo no sé si ustedes se acuerdan, pero en Moderna se ven estas cosas, ¿no? Se ven así como pared, pared, masa, 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 resorte, 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 cosas así. Y el problema que había con estos problemas era que, weas acopladas, sí, exactamente. El problema que había acá era que cuando escribían las ecuaciones de movimiento, de repente los resortes eran más y de repente eran menos, ¿cierto? De repente eran más K por algo, menos K por algo. Y la duda del estudiante era que no sabía cuándo poner más y cuándo poner menos. Entonces, eso es lo que voy a entrar a estudiar ahora. Si no lo entienden, me preguntan nomás porque eso es lo más importante en verdad. Ya, vamos con el resorte de abajo. Voy a hacer el dibujo de nuevo porque el otro ya está muy rayado. Resorte, masa, este es mi masa uno, resorte y mi masa, y esta es la 2. Yo ahora estoy estudiando este. Por definición, va a ser menos K, R menos L0, R tongo. Entonces ahora tenemos que ver qué es R y qué es R tongo. Recuerden, R es el largo del resorte, o sea, lo que yo quiero es esto. Pero yo tengo que escribir el R en función del sistema que estoy usando, porque por algo yo defino un sistema, porque mi sistema me permite hacer Newton y escribir ecuaciones. Entonces, ¿cómo hago eso yo? Bueno, recordando que si yo definí mi X acá, entonces X1 es esto y X2 es esto. X2 techo hasta masa 2 y X1 techo hasta masa 1. Si yo quiero saber entonces cuánto es este largo del resorte en función de mis otros vectores, ¿cuánto es? ¿Alguno que me diga? X2 es todo, X1 es el pedacito y yo quiero el otro pedacito. Bueno, este pedacito de acá, claro, sería el todo menos el pedazo. Entonces R sería X2 menos X1. Y aquí va el detalle. ¿Cuánto es R tongo? Recuerden, recuerden. Yo, para mis definiciones de la fuerza elástica, ok, yo el R lo ocupé en función del X1 y el X2, porque era mi sistema que yo ocupé. Pero yo para poder escribir la fuerza elástica en una pura línea, y no decir, si es mayor a tal punto es positivo y si es menor a L0 es negativo, ¿cierto? Porque la fuerza elástica cambia de signo. Para yo no escribir dos ecuaciones diferentes, yo escribo solo una que me condensa los dos escenarios y la letra que me condensa eso es justamente el R tongo. El R tongo es el que me va a decir, digamos, la variable que me condensa si es que un resorte apunta para un lado o para el otro. El tema es que el R tongo, como les dije, va a ser el eje por donde va el resorte, o sea, en este caso es vertical, pero su inicio va a ser donde no está la masa y su final va a ser donde está la masa. ¿Yo qué masa estoy analizando? Estoy analizando la masa 1. Entonces, para mi R tongo, su final va a ser la masa 1 y su inicio va a ser la otra punta. O sea, mi R tongo va a ser así. Va a partir desde la otra masa que yo no estoy estudiando y va a llegar al final de la masa que yo estoy estudiando. Esa es la definición de la fuerza elástica mediante esa ecuación. Entonces mi R tongo es así y mi X tongo es para abajo. Entonces en este caso R tongo es menos X tongo. Y por ende, cuando yo escriba la fuerza elástica, va a ser menos K por definición. Ahora viene el largo final, le resto el largo inicial, escribo mi R tongo, que es menos X tongo, y yo esto lo puedo escribir análogamente quitando los menos, porque menos por menos más. Y esa es la razón por la que en este tipo de problemas de repente escriben la fuerza elástica con más. Ya, ¿se entendió? Ese es el paso más importante. Y es ultra relevante porque todo lo que yo hago de ahora en adelante me baso en esto. Si tienen mal esto, generan un error de arrastre tremendo. Pregunta, ¿se entendió? Si se entendió me ponen ok, si no lo explico de nuevo, no hay ningún drama. Ya, no hay problema.
Dibujo. Acá está mi resorte, acá está la masa, acá está el resorte, y acá hay más. 1, 2, y este de acá ya está hecho. Ya lo analizamos. Entonces solo nos queda el de abajo. El de abajo juega rol para las dos masas. Entonces vamos a tener que analizarlo para las dos masas. Pero en este caso, yo estoy haciendo mi DCL de la masa 1. Eso fue lo primero que dije. Acá estamos estudiando 1. 1. Entonces mi cuerpo 1 es el que me importa. Ok, fuerza elástica va a ser, por definición, menos K, R menos L0 en R tongo. Yo esa estructura la tengo, lo único que tengo que hacer es encontrar R y R tongo. Si lo encuentro, entonces está perfecto. Para encontrar R, yo tengo que dejarlo en función de mi sistema de referencia, porque yo por algo elijo un sistema de referencia. Yo elijo un sistema para que todo lo que no conozco lo dejo en función de eso. Yo necesito el largo de ese resorte, que para efectos del problema es la distancia entre las masas, porque recuerden, las masas son puntuales. Entonces, toda esa distancia es el resorte. Como yo definí mi eje X arriba, y yo sé entonces que mis vectores posición van a ser desde mi origen hasta la masa y desde mi origen hasta la masa, yo puedo expresar esta distancia de aquí como la resta entre todo menos el corchito, ¿cierto? Eso es geometría. Geometría. Suma de trazo me da el trazo grande. Entonces, así puedo yo darme cuenta que mi R será x2 menos x1. Perfecto. Una de las dos variables ya está en función de mi sistema de referencia. Ahora tengo que llevar R tongo en función a mi sistema de referencia. Yo sé que mi X tongo es el vector que apuntará así. El X tongo apunta por donde va el eje X en el mismo sentido que el eje X. Esto es X tongo. Pero ahora tengo que yo darme cuenta qué significa R tongo en este caso. Para que esta ecuación tenga sentido, vale decir, para yo escribir la fuerza elástica en una pura línea y que esa pura línea me diga que a veces es positiva, a veces negativa, a veces el resorte se estira, a veces el resorte se comprime, para que tenga sentido, y para que tenga sentido el menos, eso es lo más importante, para que tenga sentido el menos en esa fórmula, yo requiero que mi R tongo sea el vector unitario que, parte, bueno, un resorte tiene dos puntitas, ¿cierto? Dos puntitos, tiene un inicio y un final. Entonces mi R tongo irá por ese eje, me falta saber cuál es el sentido, si para arriba o para abajo. ¿Cómo me doy yo cuenta cuál de los dos es? Bueno, sabiendo cuál es el inicio y cuál es el final. Y eso ya viene establecido por ese menos de la fórmula. Ese menos exige que el R tongo sea desde el inicio hacia el final, con el inicio donde no está la masa y el final donde sí está la masa. Esa es la razón por la que yo coloco el menos. Porque si yo defino hacia dónde está la masa, entonces el menos me va a decir, se opone. Entonces yo ahora digo, ¿cuál masa estoy analizando? La 1. O sea que mi masa 1 va a funcionar como punto final. Punto final. Y la otra punta del resorte, que en este caso es una masa, pero no tiene por qué ser una masa, en el resorte de arriba fue el techo, es la otra punta nomás, funciona como mi inicio. Entonces mi R tongo va a ir hacia arriba. Y como yo definí mi X tongo yendo hacia abajo, son vectores que tienen sentido contrario. Entonces por eso digo que mi R tongo es menos X tongo. Y cuando yo reemplazo en la fórmula entonces, va a ser menos K, el R que ya logré, que ya calculé, menos L0, y aquí viene R tongo y reemplazo por menos X tongo. Menos por menos es más. Por eso queda más K, X2 menos X1 menos L0, X tongo. Pero ¿cuál es el problema? Como a los estudiantes no se les enseña estos pasos y simplemente llegan y le chantan eso, el estudiante tiene problemas porque dice, ¿y por qué de repente la fuerza elástica es menos y por qué de repente es más? No es que de repente sea menos y de repente sea más, siempre es menos. Es solo que aquí, como yo me orienté diferente, mi R tongo cambió de sentido. Ese es el fundamento. Ahora sí, ¿se entiende? Si se entiende, me ponen OK.
Si no entienden, a mí no me acompleja. La gracia de las clases auxiliares es que nosotros entendamos bien eso. La gracia de la clase auxiliar sincrónica al menos es resolver las dudas. Voy a asumir entonces que tú entendiste, Vicente, ¿ya? Voy a asumirlo. Pero esa es la idea, esa es la idea. ¿Ya? Y ahora la única fuerza que nos falta, porque analizamos los dos resortes, nos está faltando el peso. Bueno, ese es sencillito, sabemos que será mg, va a ir en ese eje, pero ojo, yo definí mi x positivo hacia abajo, entonces el peso en este caso es positivo, porque yo definí positivo para abajo. Entonces cuando haga Newton y diga fuerza elástica 1 vector más fuerza elástica 2 vector, aquí coloco puros más porque estoy viendo los vectores, ecuación vectorial igual m por a. Eso es Newton. Como todas las fuerzas están en X, entonces lo llevo a X. Po. ¿Cuánto valía FE1? Me devuelvo, valía... ¿A dónde lo tengo? ¿Acá? Acá. No, esto es FE2. Valía esto. Menos K por X1 menos L0 por X tongo. Entonces yo reemplazo eso. Reemplazo. Menos K, X1 menos L0 por X tongo. Más, y ahora viene la segunda fuerza. Me devuelvo. Aquí está. Vale más K x2 menos x1 menos L0 en x tongo. K x2 menos x1 menos L0 en x tongo. Más, ahora viene el peso. Lo veo. Más mg en x tongo. Ya, mg en x tongo igual a masa. La aceleración en cartesianas unidimensional es x2 puntos en x tongo. Esa es una ecuación vectorial, porque x tongo es un vector. Recuerden que x tongo es el vector 1, 0, 0. Es uno de los vectores que es base de R3. Ya, como todo tiene x tongo, me lo puedo pitear y ahora tengo solo una ecuación escalar, por puras letras igual a algo. Y mi ecuación finalmente entonces será, voy a tirar todo a un lado, ya van a ver por qué, mx1, 2 puntos, más voy a distribuir, miren, aquí el K está multiplicando un paréntesis. Voy a distribuir para que sea explícito. Vamos a dejar todo el corcho grande. Va a ser 2K x1 menos K x2 menos mg. No hay K por L0 porque se simplifican. Acá da más K por L0 y aquí da menos K por L0. KL0 menos KL0 da 0. Igual 0. Esa es mi ecuación de movimiento 1, que como ven no es para nada trivial. El hecho de que sean osciladores acoplados, acoplados significa que el movimiento de la masa 1 se deberá a ella misma, pero también a cómo se mueve M2. M2 afecta en M1 y M1 afecta en M2. Están acoplados. El hecho de que las cosas estén acopladas me perjudica caleta porque esta ecuación, que es para la masa 1, tiene metido un x2 ahí. O sea que no es una ecuación tan fácil como que yo despeje allí y meta en la otra y chao, sino que tengo una variable, la derivada de esa variable y tengo otra variable. Eso es lo malo de los osciladores acoplados. Las ecuaciones que quedan son feas. Ya hasta ahora, ¿se entiende? Si se entiende me ponen ok. Si no me pregunto. Todo esto es masa 1. Ahora vamos a masa 2. No es tan terrible porque masa 2 tiene solamente un resorte. Masa 2 va a tener una fuerza elástica debido al resorte y va a tener el peso. No hay una segunda fuerza elástica porque no hay dos resortes con la masa entre medio. Volviendo al dibujo, no, mejor hago otro, están todos muy rayados. Aquí, aquí. Esta masita tiene solo a ese resorte y su propio peso. Entonces su análisis no va a ser tan complejo. ¿Qué se va a tener entonces? De nuevo, fuerza elástica, por definición, menos K,
R menos L0, R tongo. Hay que discernir qué es R y qué es R tongo. De nuevo, masita, resorte, masita. Esto ya lo vimos, yo quiero saber el largo de ese resorte y como yo definí mi eje aquí, entonces X1 va a ser acá y X2 va a ser acá, ¿cierto? Entonces R será X2 menos X1, análogo a lo anterior, solo quiero el largo del resorte y lo escribo en función de lo otro. Pero ahora, ¿cuál está la diferencia? ¿Cuánto vale R tongo? Si quieren lo colocan en el chat. ¿Cuánto vale R tongo? Aquí ahora yo estoy analizando la masa 2. Como la masa es el fin, bien, está bien. Bien hecho, Bárbara. Como la masa es la parte final del vector, entonces ahora aquí va a estar mi puntita. Porque ahora yo analizo la masa 2. Es el fin del vector. Y por ende, la otra punta del inicio del resorte, que es aquí, ese va a ser el inicio. Y ahora mi retongo es así. Esa es toda la ciencia. Lo complicado es que dependiendo de qué masa estoy viendo, mi punta de R tongo se mueve para un lado y se mueve para el otro. Y eso me va a generar que de repente la cuestión es positiva y de repente es negativa. Pero bueno, eso. No sé si ustedes alguna vez en Moderna tuvieron esa duda. Yo no di Moderna, yo di un ramo que se llamaba Sistemas Newtonianos y yo tuve la misma duda. Bueno, de repente ponían la hueá positiva y de repente negativa y no entendía. Entonces yo mejor me memorizaba la cuestión. Me trataba de entender una relación y decía ya, esta es la EDO. Bueno, pero así se deduce. Entonces en este caso va a coincidir con mi X tongo porque el X tongo va para abajo. Mi eje X va para abajo. Entonces en este caso, para esta masa, va a sentir una fuerza elástica dada por menos K, X2 menos X1, menos L0, X tongo. Y de nuevo, el peso, la masa tiene la misma magnitud que la masa 1, las dos son de masa M, entonces es lo mismo, más mg X tongo. Y por ende, cuando escriba Newton, simplemente agarro eso, le sumo eso, menos K, X2, menos X1, menos L0, le sumo el peso, y eso será la masa por la aceleración, masa misma que la masa anterior, X2 puntos. Ah, ojo, 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 aquí me faltó el 1. Estaba viendo la masa 1, X1, 2 puntos. Y ahí lo escribí bien, perfecto. Y acá, X2, 2 puntos. Vamos a tirar todo hacia un lado, ya les voy a explicar por qué, es la parte B del problema. Tirando todo a la derecha, obtenemos finalmente como ecuación mx2, 2 puntos, menos kx1 más kx2, apliqué distributividad, menos mg, y aquí sí sobrevive este término, menos kl0, porque hay solo un resorte, no se cancelaron, igual 0. Esa es mi ecuación de movimiento para la masa 2. Y esa es la parte A del problema, y son 5 partes. Y de nuevo, ojo que si tienen malo esto, todo lo que viene después está malo, porque todo se basa en esto. Entonces, mi recomendación es que cuando les evalúen esto, ya sean tarea, control o lo que sea, que hasta donde yo sé tiene que ser tarea, por favor aprendan a escribir la EDO. Si aprenden a escribir la EDO, lo que sigue es solo matraca. Ya, pues. Entonces esto es parte A. Parte B, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice, agarra las dos ecuaciones y escribe una matricial. Bueno, paso a paso, escribamos las dos ecuaciones para tener la una abajo de la otra. Las ecuaciones finalmente eran, para el cuerpo 1, m, x1, 2 puntos, 2kx1, kx2, mg, 0, y ahora el cuerpo 2, m, x2, 2 puntos, menos kx1, más kx2, menos mg, menos kl0, igual 0. Ese es mi sistema de ecuaciones. Y ahora, chicos, ¿cuál es el problema de eso? Que a diferencia de los sistemas de ecuaciones que hemos tenido hasta ahora en el curso, porque nosotros siempre llegamos a un sistema de ecuaciones, cuando usamos, por ejemplo, esféricas y escribimos una ecuación en R tongo,
En teta tongo y en phi tongo nosotros escribimos Newton para la primera, Newton para la segunda y Newton para la tercera. Entonces normalmente ya tenemos un sistema de ecuaciones diferenciales. Entonces la diferencia de este caso con el que tenemos acá es que estas ecuaciones de acá eran simples. Yo podía despejar una variable de una ecuación y meterla en la otra, ¿cierto? Yo podía hacer esas cuestiones, sumar ecuaciones. Una de las ecuaciones era conservación del momentum angular, solía ser así. El problema acá es que estas cuestiones están acopladas. Y es que x1 y x2 están en las dos ecuaciones como variables solas y más encima están las derivadas. Entonces no es tan simple como que yo despeje de aquí una y luego me meta en la otra, porque en un punto voy a tener que integrar y voy a integrar algo que desconozco y eso no se puede hacer. Entonces resulta que para solucionar este sistema de ecuaciones, los métodos básicos que nosotros conocemos, sustitución, igualación, reducción, no nos sirven. No nos sirven porque va a llegar un punto en que para poder resolverlo vamos a tener que integrar y no tenemos la expresión explícita de la cuestión. Entonces vamos a integrar x2 puntos en dt y no tenemos x2 puntos. Y no la podemos sacar del integral porque no es constante. O sea, vamos a detenernos. Entonces, ¿qué se hace en estos casos? Se ocupa un método que para poder hacerlo primero hay que escribir una ecuación matricial. En álgebra lineal, a ustedes les enseñaron en el control 1 que un sistema de ecuaciones pueden escribir el equivalente a eso, pero versión matricial, ¿cierto? Cuando ocupaban el algoritmo de Gauss y el control 1, y les pedían condiciones sobre alfa, beta y gamma para que tenga infinitas soluciones, para que no tenga solución. Bueno, lo que hacía ahí uno era que agarraba la ecuación y la escribía matricialmente. Si yo veo eso, me doy cuenta que tengo como dos variables, x1 y x2. Y resulta que el x1 y x2, dos puntos, son las derivadas de esa cuestión, pero originalmente son dos variables y son dos ecuaciones. Entonces yo voy a escribir una ecuación matricial que sea 2 por 2, porque tengo dos variables. Entonces voy a escribir primero la ecuación y después vamos a ver que es correcto. Noten que lo que está allí yo lo puedo escribir como m0, 0m, x1, 2 puntos, x2, 2 puntos, eso es lo primero. Ahora viene esto, menos k, k, x1, x2, más, voy a escribirlo abajo porque la tablet no tengo mucho espacio, lo siento, pero va a la derecha, menos mg, menos mg, menos kl0, 0, 0. Eso. ¿Por qué? Porque, bueno, recordemos, de matrices, multiplicación, este por este, m por x1, 2 puntos, más este por este, 0 por algo, 0. O sea, de lo primero, en la primera ecuación me sobrevive m por x1, 2 puntos. O sea, me sobrevivió este término. Ahora, segundo, 2k por x1 más menos k por x2. O sea, lo que está aquí. 2k por x1 menos k por x2. Más este último término, menos mg. ¿Y qué es lo que tengo aquí? Mg igual a 0. Como es matricial, tengo que multiplicar las matrices. Recuerden que las multiplicaciones de matrices son complejas, no es término a término y chao, sino que hay que ir sumando. Y lo que yo hice nomás fue la primera línea. Luego, si hacemos lo mismo en la línea de abajo, en la fila de abajo, obtenemos la segunda ecuación. O sea que yo puedo escribir mi problema como este sistema matricial. Ya, hasta ahora, ¿alguna duda? Si está bien, me ponen OK. Esto es lo nuevo, pero es de lineal, entonces deberían saberlo. Escribe las dos ecuaciones en una pura ecuación, pero que ahora es matricial. Ya, eso. ¿Y qué hago yo entonces? Voy a llamar a términos, para no estar arrastrando estas cuestiones gigantes todo el rato. A la matriz M00M la voy a llamar matriz de masa, que yo si quiero le pongo M nomás, pero para que, ojo, notación, para que ustedes vean fácilmente qué cosas son matrices y qué cosas no son matrices, yo de ahora en adelante a las cuestiones que son matrices les voy a poner este techito arriba. Eso para mí va a ser notación de matriz,
Pero es solo notación, si quieren no lo colocan. Yo al menos, yo tomé un ramo donde el profe hacía eso, entonces ya agarré la maña. Ya, eso es lo primero. Ahora al vector x1 2 puntos, x2 2 puntos, lo voy a llamar el vector x 2 puntos. Recuerden que de lineal un vector es una matriz con columna 1. Eso es todo lo importante. Entonces, en el fondo ese vector es una matriz, solo que de columna 1. Va a ser mi vector x 2 puntos. Luego voy a definir la matriz con las k. 2k, menos k, menos k, k. A esto la voy a llamar la matriz k, o sea, matriz k. Ok. ¿Qué me está faltando? Me está faltando el vector x1, x2, que lo vamos a llamar vector x. Así de simple, vector x. Y lo último que me está faltando son estas constantes que me están puro leseando, que son menos mg, menos kl0. Y como eso es constante, yo lo llamé c. C de constante, vector c. Por ende, la ecuación finalmente que me está quedando es m x2 puntos más k x más c igual 0. Con las matrices las que están allí. Eso es mi ecuación matricial del problema. ¿Alguna duda? Si está bien me ponen ok. Este auxiliar tiene harta información, entonces cualquier consulta que tengan me la van haciendo. Ese es básicamente mi problema. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Antes de pasar a la parte C, voy a hacer un último paso antes de pasar a la parte C. Y si quieren, cuando terminemos este paso, podemos hacer un break. O bien terminando la parte C, ahí ven, como quieran ustedes. ¿Qué pasa? Obviando el hecho de que son matrices, lo cual es terriblemente importante, pero hagamos vista gorda a eso. Los físicos suelen hacer eso. Hagamos como que eso no es así, ¿ya? Si hiciéramos así como que no es así, es como que la ecuación tiene la forma x2 puntos más kx más c igual 0, ¿cierto? Como si fuera una ecuación real. Ya, y yo le pregunto a ustedes, la ecuación que escribí abajo, ¿qué es? ¿Qué es la ecuación que yo escribí abajo? Si les recuerda algo, debería recordarle algo. Tienen que saber física. ¿A qué les recuerda? Algo por x2 puntos más algo por x más una constante igual 0. Movimiento armónico, exactamente. Sería un oscilador armónico, solo que no homogéneo, porque si tiramos eso para el otro lado, tendríamos eso. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Yo lo que voy a hacer es tratar la ecuación de arriba de manera matricial, obviamente, no voy a meter golazo en ese sentido, pero con la idea detrás de que estoy ante un movimiento armónico, de que estoy ante un oscilador armónico. ¿Y qué pasa? Yo sé resolver osciladores armónicos que son homogéneos, osciladores armónicos que son igualados a 0. Yo no sé, en teoría, resolver osciladores armónicos que son no homogéneos. Bueno, si ustedes dan el curso de Edo, la respuesta es sí, sí saben. Hay métodos para eso, en variación de parámetros, yo eso lo hablé en la clase auxiliar pasada. Pero ¿qué hace uno como físico? Uno como físico dice, yo voy a hacer un cambio variable para lograr mi movimiento armónico homogéneo y después me devuelvo. Y esto fue lo que hice en la auxiliar pasada y por eso pedí en el foro que la estudiaran para que no perdiéramos tiempo en eso, pero yo en la auxiliar pasada les mostré que esa ecuación yo la podía llevar a un movimiento, a un oscilador armónico homogéneo si yo factorizaba por k. Si factorizo por k, me va a quedar aquí solo x porque había un k, y aquí, como no había ningún k, voy a tener que colocarlo en el denominador. De manera que cuando yo distribuya, me queda bien, ¿cierto? Igual 0. Y como yo quiero un oscilador armónico, yo a todo esto le llamo mi nueva variable, x barra. Como mi x barra es igual a x desplazado una constante, cuando yo derive, porque aquí hay un x2 puntos, voy a tener que derivar, yo concluyo que las derivadas son iguales.
¿Por qué? Porque estos dos vectores son iguales, solo que están desplazados una constante, y la derivada de una constante es 0. Entonces, como yo logré eso, entonces me va a quedar mi nuevo movimiento, mx barra 2 puntos más k x barra igual 0. Y eso yo sí sé resolverlo. Lo resuelvo y luego devuelvo el cambio de variable. A la cuestión que encuentre, le resto la constante y tengo el x. Esa es la idea. Entonces vamos a hacer eso, pero lo vamos a hacer versión matricial. Y yo espero que ustedes sepan que si yo factorizo, por así decirlo, yo no puedo decir aquí aparece una matriz así, ¿cierto? Porque uno no hace eso. En matrices uno no divide matrices, sino que lo que uno hace es que aparece la inversa de la matriz. ¿Qué quiero decir? Bueno, yo esto lo coloqué en la pauta. La multiplicación de matrices cumple dos propiedades muy buenas. La primera es que asocia y la segunda es que distribuye. Bueno, sobre la suma, hay que ser exquisito, sobre la suma. Lo que no hace es conmutar. Eso yo me imagino que ustedes lo saben. El producto A por B matricial no es lo mismo al producto B por A matricial. Pero no importa, yo no necesito eso. Yo necesito el 1 y el 2. ¿Por qué? Porque lo que yo les voy a mostrar es que lo que a mí me quedó K por X más C es lo mismo a K por X más K a la menos 1 por C. Eso quiero yo. Bueno, hagamos una demostración cortita, veamos la parte derecha. Como la multiplicación de matrices distribuye, yo puedo hacer esto. O sea, me va a quedar K por X más K por lo que está aquí. K a la menos 1 por C. Como también asocia, yo voy a poder escribir K por K a la menos 1 y a eso le calculo el producto y luego lo multiplico por C. Moví el paréntesis. Esto, bueno, en estricto rigor, uno puede demostrar matemáticamente, eso se hace en lineal, que el conjunto de matrices con la suma y con la multiplicación es un conjunto algebraico. ¿Se acuerdan de eso? Cuando algo es anillo, grupo, cuerpo, esas cosas. Bueno, entonces no me voy a meter en eso, porque la verdad es que ni me acuerdo. Pero se sabe que si multiplico una matriz por su inversa, eso es la inversa, o sea, perdón, la identidad. Y la identidad por cualquier cosa es como el número 1 es cualquier cosa. Y esto simplemente lo bajo. O sea, en efecto, esto y esto son iguales, bajo el supuesto de que la multiplicación de matrices distribuye y asocia. Por ende, la ecuación que yo tenía aquí, la de arriba, mx2 puntos más k por x más c, es completamente equivalente a escribir la ecuación mx2 puntos más saco la k, pero como son matrices no me sale la cuestión dividiendo, sino que me sale así. Y yo a esto le hago el cambio de variable. Y lo denomino, yo en la pauta le puse x tongo vector. Y de nuevo, como esta matriz de aquí son constantes, cuando yo derive, aquí como son matrices, lo que va a pasar es que la derivada entra a cada término de la matriz. La derivada entra a cada término de la matriz. Como esta es una matriz de términos constantes, cada derivada va a ser 0. Entonces, cuento corto, yo a la derivada de esa cuestión les voy a sumar una matriz 0. Y como la matriz 0 es el neutro aditivo, no me altera el valor. Por ende, esto es equivalente a que m por, y aquí meto el x tilde vector 2 puntos, horrible la notación, más k por x tilde vector es 0. Bien, ya, ¿se entendió? Si tienen alguna duda me la hacen, si no me ponen ok, por favor. Estos son como los pasos duros, porque aquí viene harta matemática.
Hice un cambio de variable versión matricial. La diferencia fue que yo no puedo pasarlo dividiendo, yo no divido las matrices así, sino que cuando yo extraigo algo como factor común, me nace la inversa. No puedo, se puede decir de una que K tiene inversa, ya, ok, buen comentario. Para ser estrictamente rigurosos, tendríamos que decir que todo esto es asumiendo que K tiene inversa. Y la verdad es que sí, K tiene inversa porque cuando la calculemos, existe. Ahí me voy a meter más adelante, pero buen comentario. En estricto rigor, uno tendría que decir, yo asumo de hipótesis que esa matriz tiene inversa, si no me voy a la mierda. Ok, ¿algún otro comentario? ¿Se entiende? Si se entiende me ponen ok, si no me preguntan, no. Esta es la parte dura. Ya, yo propongo que hagamos el break ahora, ¿qué les parece? Igual llevamos como 40 minutos. Paremos 10 minutos, porque terminé la idea, eso es lo importante, no quiero cortar la idea. Ya volvamos a las 5:10, 5:10, 5:12. Ahí estoy grabando de nuevo. Ya, pues entonces básicamente terminamos la parte B. Ahora recién vamos a la parte C, que nos dice encuentra no, tengo que ver mi pautita. Ah, le puso un C de más, weón. Bueno, filo. La parte C es encuentra las frecuencias de oscilación. Para eso yo puse un texto, y después del texto voy a entrar a explicar, pero es el siguiente. Un sistema 2x2, no, perdón, de 2 grados de libertad tiene dos frecuencias naturales. Ya, entonces aquí hay que entrar a especificar primero qué es eso de grados de libertad. Entonces voy a compartir pantalla, les voy a mostrar un apunte. Yo en mecánica, estudio mecánica, para los que no saben, tomé un ramo que se llama vibraciones mecánicas, donde literalmente vi estas cuestiones y mucho más. En ese ramo, la profesora, que tiene un libro, puso que los grados de libertad hacen referencia a esto, a los ejes, porque aquí hay una masa, perdón, hay dos, pero aquí hay una, y aquí también hay una. Y sin embargo, en todos estos escenarios hay 2 grados de libertad. Entonces, ¿qué significa básicamente? Significa los ejes para describir el movimiento. Yo aquí necesito 2 ejes por tener 2 masas desplazadas. Yo aquí necesito 2 ejes por tener 2 resortes que me pueden generar 2 sentidos de movimiento, 2 direcciones de movimiento. Y en este caso tengo 2 ejes porque se puede desplazar y además yo estoy permitiendo que rote, que ese movimiento no lo estamos viendo en este problema. Nosotros estamos viendo solo movimiento vertical. Entonces, grado de libertad hace referencia básicamente para dónde se puede mover. Esa es la idea. Entonces, nosotros tenemos 2 grados de libertad porque definimos x1 y x2. Ahora tengo que entrar a explicarles qué son las frecuencias naturales y cómo determinarlas, pero básicamente con esa oración que les puse fue de que nosotros vamos a demostrar, de acuerdo a una ecuación que la vamos a deducir, que solamente hay 2 valores que me sirven. Y eso es porque para 2 grados de libertad hay 2 frecuencias. Para n grados de libertad, n frecuencias. No más ni menos. Entonces vamos a mostrar que eso es cierto. Entonces, pantalla. ¿Qué tengo que mostrar primero? Ya. Lo primero que voy a mostrar va a ser un paréntesis para las personas que no lo tengan claro. Yo a lo largo de este curso he hecho varios paréntesis de ecuaciones diferenciales, principalmente porque es un ramo que están dando en paralelo, entonces no es propiamente tal un requisito. Ahora, bueno, ustedes saben que el DFI funciona así, ok, entonces yo en estricto rigor podría hacerme el hueoncito, pero ok. ¿Por qué cuando se tiene la ecuación del oscilador armónico, que ya la hemos visto hasta ahora, por qué cuando yo tengo eso, la solución es esta? A coseno de omega 0 t más phi. Ok, la respuesta corta es que reemplaza y te soluciona. Sí, es cierto. Pero
¿Cómo puedo mostrar yo que eso es cierto sin hacer el truco básico de adivinar la solución y reemplazar? Bueno, la idea está en que de todas maneras no puedo deshacerme de esa idea, ¿ok? Como que igual estoy arraigado a esa. Y es porque si yo veo la estructura de la solución, básicamente yo tengo que estas dos cosas son prácticamente iguales, salvo que hay un signo que las diferencia entre ellas, porque es más y la respuesta es cero, y hay un omega cero cuadrado entre medio. Entonces, ¿qué hago yo? Yo propongo una solución de la forma e a la lambda t. ¿Por qué e? Porque la e es la función tal que al derivarla me da ella misma y cuando yo hago cadena me bota eso. Ok, lo que yo quiero decir con eso es que igual tengo arraigada la idea de que estoy pseudo adivinando la solución, pero no es tanto golazo porque resulta que la estructura de esa ecuación es que la segunda derivada es igual a esa, salvo una constante. Entonces yo propongo una solución de esa onda. Bueno, si derivo dos veces, me va a quedar entonces lambda cuadrado e a la lambda t, aquí omega cero cuadrado, reemplazo el x, igual cero. Como yo sé que los reales, la exponencial nunca es cero, yo puedo pasar dividiendo por eso. Y me va a quedar entonces lambda cuadrado igual a menos omega cero cuadrado, y ahora extraigo raíz, y tengo que lambda es más menos, porque un cuadrado me genera más menos, y aquí tengo un drama enorme, y es que omega cero cuadrado tiene que ser positivo o cero por ser un cuadrado, y tiene un menos. O sea, estoy calculando la raíz de algo negativo. Eso significa que me va a dar de solución básicamente i omega cero, o sea, es una cuestión compleja, compleja de números complejos, no de difícil. Por ende, la solución básicamente van a ser e a la i omega 0t y e a la i omega 0t con un menos. Ya, hasta ahora, ¿se entiende? Llevo hablando harto rato. A ver si están allí. Si se entiende, me ponen ok, por favor. Ya. ¿Y qué pasa? Si, dos cosas. Uno, es que en matemáticas se demuestra que combinación lineal de soluciones es solución. Y es por eso que uno dice que la solución final es constante por eso más constante por esto. ¿Por qué se hace eso? ¿Por qué digo lo de combinación lineal es solución? Bueno, por un lado porque lo demostré, y por otro lado porque hay un teorema que se llama el TEU, que te exige que para que efectivamente esa sea la solución final, entonces yo requiero meterle dos condiciones iniciales porque la E es de segundo orden. Es por una hueá matemática. Pero ok, entonces, ¿cuál es la razón de que cuando ustedes estudian algún libro, ¿por qué no les sale eso? Versus esto. ¿Por qué siempre les sale esa cuestión de allí, que ok, soluciona, obvio, pero por qué les dicen que esa es la respuesta y no esta? Si le acabo de mostrar el procedimiento que es el que enseñan en Edo. En Edo enseñan el polinomio característico. Bueno, el motivo es porque uno como estudiante ha estudiado los números reales mucho más que los números complejos. ¿Y qué pasa? Si ustedes dejan la respuesta solo hasta acá, como ven una E, la idea que se les viene a la cabeza es que esa E es como la E que conocen, esa que tiene esta gráfica. Y eso está malísimo, porque esta exponencial es compleja y no tiene nada que ver con la exponencial real. Las dos tienen el número E, eso es cierto, pero como funciones son weas completamente diferentes. Entonces lo que se hace es llevar eso a los números reales, porque más encima mi problema es real, no es complejo, y se hace haciendo el tema de las combinaciones lineales, pero escogiendo valores específicos. O sea, uno ocupa la identidad de Euler, esto, coseno de omega 0t más i seno de omega 0t, y la otra también va a cumplir la identidad de Euler, y como tiene un menos, aquí uno utiliza que el coseno es par y que el seno es impar. Entonces, si se dan cuenta, es que si ustedes suman estas cuestiones, por ejemplo, se van ese y queda el coseno.
Y como sumaron, si después dividen en 2, queda entonces el coseno. Y me está quedando entonces este partido en 2 más ese partido en 2 igual a coseno. Y eso es una combinación lineal. Y allí uno dice, combinación lineal de soluciones. O sea que es solución. Y por eso uno dice coseno soluciona. Y de manera análoga, uno lo hace con el seno, restando las dos ecuaciones, y el seno soluciona. Ya, y ahora, ¿por qué hacen eso? Me salté esa parte para que no salga tan largo, pero ¿por qué hacen eso? Es porque la identidad de Euler y esto de que combinación lineal de soluciones es solución, me está diciendo que la exponencial compleja se comporta como un coseno y un seno. Y eso es brutalísimo, porque si ustedes lo dejan hasta acá y creen que la cuestión diverge, están cometiendo un error garrafal, porque la verdad es que la respuesta oscila. Y está malísimo decir que algo diverge cuando oscila. Entonces, cuento corto, ¿para qué hago todo esto? Porque yo aquí, como tengo esta estructura de solución, yo voy a proponer una solución y la voy a proponer mediante la exponencial compleja, porque me resulta mucho más fácil. Ya vamos a ver por qué me resulta mucho más fácil, porque es la idea del polinomio característico. Sin embargo, yo al final lo voy a devolver y lo voy a escribir como coseno. Y el argumento es ese, porque la solución es realmente exponencial compleja, pero uno mediante diciendo que combinación lineal de soluciones es solución y utilizando la fórmula de Euler, demuestra que en verdad es coseno. Y eso es muy importante porque ustedes saben más números reales que números complejos. Entonces dejar cosas en los números complejos puede inducir errores. La exponencial en los complejos no explota, no diverge, sino que es oscilatoria. Y eso va en contra a todo lo que ustedes saben de exponencial. Otro ejemplo también es el logaritmo. El logaritmo en los complejos tiene infinitas raíces. De hecho, comentario para los que quieran saber, en YouTube, Quantum Fracture, yo me imagino que varios conocen a ese loco, un divulgador, unos meses atrás subió unos retos matemáticos donde él supuestamente demostraba que -1 era igual a 1. Obviamente eso está mal y es porque cometía un error en los pasos. Uno de esos era con esto, era con el logaritmo, complejo. Entonces él pidió que gente dijera dónde está el error y el error, spoiler para ustedes, era que estaban tratando el logaritmo complejo igual que el logaritmo real. El logaritmo real es ese con la curva simplecita, pero el complejo tiene infinitas, es como los cosenos y senos, se repite y tiene infinitas soluciones. Eso es brutal, porque si ustedes no se fijan de esos detalles van a tener malísimo el ejercicio. Eso, paréntesis. ¿Se entendió? Si se entendió me ponen ok, por favor. Esa es la idea. Entonces, bueno, ahora volviendo al problema, recordando la EDO a la que llegamos, con esta nueva variable, mi x colita de chancho, tiene la estructura de un oscilador armónico. Basta con que multiplique por la inversa de m por la izquierda, porque recuerden que yo no puedo pasar dividiendo, y tengo la estructura de un oscilador armónico. Entonces voy a proponer una ecuación de oscilador armónico matricial. Vale decir, voy a decir que mi solución es de la forma, propongo una solución de la forma e a la i omega t, que es lo que hice en la parte de una dimensión, esto, recuerden, e i omega t, eso, pero como lo que está a la izquierda es vector y lo que está a la derecha es número, entonces tengo que multiplicarlo por un vector, que yo tengo que encontrarlo. Entonces básicamente estoy proponiendo una solución con dos cosas que yo no sé, omega y u, eso es una vector u. Entonces mi pega va a ser encontrar omega y u. Y si encuentro eso, entonces ya tengo solucionado el problema, porque encuentro el x tilde y luego devuelvo el cambio de variable y tengo mi variable original. Entonces vamos. Ya. Si yo defino eso, entonces es directo que el x tilde vector 2 puntos va a ser, se mantiene el vector, la exponencial es la misma y por cadena va a botar esto dos veces, o sea, i omega cuadrado.
Y eso es menos omega cuadrado, y cuadrado es menos 1, vector u, e a la i omega t. Esto es el vector tilde, 2 puntos. Entonces, tengo mi vector 2 puntos. Si reemplazo eso en la EDO, obtengo menos omega cuadrado matriz M más matriz K por vector U por E a la I omega T igual 0. Reemplazando mi solución en la EDO, como lo que nosotros hicimos con el polinomio característico. Yo propuse una solución, la reemplacé en la EDO y veo cuánto vale los lambda. Ya, aquí hice lo mismo. Propuse una solución, la reemplacé en la EDO, llego a eso. Tengo que encontrar cuánto vale U y omega. Oye, esa U parece una N. Horrible. Ya, U. Peor todavía la wea. U. Uy. Ay, qué terrible. Ya, U. U y omega. Esas son las dos cosas que tengo que encontrar. Ahora, yo puedo sacar una de estas cosas, porque recuerden, esto es producto. Yo quiero que los productos sean cero. Yo esto lo puedo pasar dividiendo. Ahora, ojo, en el polinomio característico, el argumento era que la exponencial real nunca es cero, pero esta es exponencial compleja, no es lo mismo. Entonces su argumento tiene que ser diferente. Pero recuerden, la exponencial compleja, por fórmula de Euler, son cosenos y senos. Si yo quiero que sea cero, entonces yo básicamente requeriría, volviendo a que esto sea cero y a que eso sea cero. O sea, yo necesito que coseno y seno sean cero al mismo tiempo. Pregunta a ustedes, ¿existe un ángulo que me haga coseno y seno cero al mismo tiempo? ¿Qué creen ustedes? A lo mismo si se equivoca. ¿Hay un ángulo que me haga coseno y seno cero al mismo tiempo? Si no lo saben, es tan simple como, y yo eso lo puse aquí a propósito, comparto pantalla. ¿Se ve? Tengo abierto Google. Aquí una es coseno y la otra es seno. Y yo sé que estas dos funciones tienen periodo 2pi. Eso significa que basta ver hasta 2pi y lo que ocurre aquí ocurre siempre. Aquí una es 0, pero la otra no. La otra está arriba. Aquí una es 0, pero la otra no. Una es 0, la otra no. Una es 0, la otra no. Una es 0, la otra no. Perfecto. De 0 a 2pi no hay ningún valor donde estas dos cuestiones se crucen en 0. Y como las funciones coseno y seno son periódicas, entonces lo que yo encontré acá se va a repetir en todos los ciclos de 2pi. O sea, acabo de mostrar gráficamente que coseno y seno no se van a anular y por ende la exponencial compleja nunca es cero. En eso sí tiene una similitud con la exponencial real. Por ende, lo puedo pasar dividiendo y me queda finalmente entonces la parte más importante de toda esta matraca, y es que menos omega cuadrado m más k por u es 0. Ya, hasta ahí. Necesito un feedback de ustedes. ¿Cómo van? ¿Me entienden o no? ¿Se perdieron? ¿Está muy difícil? ¿Está muy complejo? Ojo, aquí yo estoy explicando igual la materia. Cuando ustedes hacen la matraca, no sé, pues si les sale la tarea, ustedes llegan y resuelven. Pero aquí yo estoy explicándoles el fundamento de las cuestiones mientras resuelvo el problema. Y sí, es largo, es largo. Estos problemas son largos. Entonces, hacia ustedes, ¿está todo bien? ¿Alguna duda, alguna consulta? Si está bien, me ponen OK. Todo lo que hemos hecho llevó hasta eso. Ya, po. Y aquí, ¿qué viene? Aquí viene un paso súper importante. Como hay un producto que es cero, ok, sí, es un producto matricial, pero también está como la idea de que si uno es cero, entonces todo es cero y todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Si yo pudiese pasar eso dividiendo, como que podría al tiro concluir cuál es el que vale cero, ¿cierto? Bueno, pero en matrices, como ya vimos de antemano, las cosas no es que pasen dividiendo,
sino que yo necesito multiplicar por la izquierda por la inversa de esa matriz para generar la identidad y que se elimine. Entonces, ¿qué pasa? Si yo asumo que esta matriz que está allí, que es la suma de dos matrices, tiene inversa, entonces yo multiplico a la izquierda por esa inversa, me genera la identidad con esa, y yo luego entonces concluyo que U es 0. Pregunta, ¿me sirve? Yo estoy llegando a que si yo, ojo, ojo, mi solución está en función de U. Entonces, si U es el vector 0, resulta que me está dando solución x tilde 0. Y eso es la solución trivial. Ok, la solución trivial me soluciona, sí, matemáticamente me soluciona, pero no es la física que yo estoy buscando del problema. Entonces, yo no quiero la solución trivial, yo quiero la solución que realmente me entregue información física. Por ende, ¿qué pasó? Yo, cuando asumí que tiene inversa, entonces ocurre eso, que el U es trivial. Entonces, ¿qué hago yo ahora? Digo, entonces asumamos que no tiene inversa, U. Porque si no tiene inversa, entonces no ocurre que el U sea trivial. Y ahí pregúntase usted, a ver si a alguno se le ocurre, ¿qué ecuación matemática puedo imponer yo que sea equivalente a decir que algo no tiene inversa? O sea, en bla bla es algo no tiene inversa. Pero matemáticamente, ¿cómo lo escribo? ¿Qué condición se tiene que cumplir para que algo no tenga inversa? Ahí está mejor explicado. Eso es de lineal. Voy a compartir pantalla. Aquí lo puse. Wikipedia, nunca falla. Wikipedia en inglés claramente. Dice, una matriz cuadrada es singular, y antes dijeron que singular significa no invertible, o sea, básicamente, una matriz cuadrada es no invertible si y solo si su determinante es 0. Ojo que ahí ponen una cita, y si uno aprieta la cita, no sé si alguna vez ustedes hacen eso con Wikipedia, aquí les sale Wolfram Alpha, y Wolfram cuando escribe la frase pone de cita un libro. Entonces vamos a asumir que el libro está correcto. Entonces, básicamente, para que algo no tenga inversa, significa que tiene que tener determinante igual a 0. O sea, yo tengo que imponer que esto implica que el determinante de esa matriz, que era menos omega cuadrado m más k, sea 0. Y ojo, ¿por qué esto es relevante? Porque hay omega aquí, hay un omega metido. O sea que los omegas que me solucionen esa ecuación son los omegas que yo estoy buscando y que yo después tengo que reemplazar aquí en mi solución. ¿Y cómo se le conoce a ese omega? Se le conoce como frecuencia de oscilación. Porque recuerden, por la fórmula de Euler, el omega es el que está dentro del coseno. Y como yo expliqué en la auxiliar pasada, ese omega me controla la frecuencia de la onda, o sea, de la curva de la oscilación. Entonces, ese es el omega que me están pidiendo en esta parte. Calcula las frecuencias de oscilación. Las frecuencias de oscilación no son infinitas, son las únicas que me cumplen esta condición. Y de acuerdo a la frase que yo les puse al inicio, que la saqué de un libro, yo tengo que demostrar que para un problema de 2 grados de libertad existen solo 2. O sea que yo de esa ecuación deduzco solo 2. Eso, hasta ahora, alguna consulta. Si está bien, me ponen OK. Eso tengo que ver ahora. Ya, entonces, M y K son las matrices que escribimos al inicio. Entonces, si yo a M la multiplico por menos omega cuadrado, me va a quedar, ya hagámoslo paso a paso. Menos omega cuadrado M es esta. Menos omega cuadrado M, 0, 0, menos omega cuadrado M. Es la matriz de M, pero con omega cuadrado negativo. Más, y aquí viene la matriz K, 2K, menos K, K, y eso es 0. Bueno, sumo, la suma de matrices término a término. Y llego entonces, aquí ya cambié de página 5. Página 5, son 8.
Terrible. Llego a que el determinante de 2k menos omega cuadrado m menos k menos k menos omega cuadrado m, eso es 0. Y ok, de lineal también, se supone que ahí es donde se enseña rigurosamente, el determinante de una matriz 2 por 2 es bien simplecito, es multiplico cruzado la diagonal principal y le resto la multiplicación cruzada de la otra diagonal. O sea, básicamente multiplico estos valores que están en la diagonal principal, uno por el otro, y le resto menos k por menos k, o sea, k cuadrado, igual 0. Ya, en honor a que ahorremos tiempo, voy a escribir, ustedes distribuyen y todo eso, y la ecuación a la que llegan es m cuadrado, omega cuadrado cuadrado, menos 3km, omega cuadrado, más k cuadrado igual 0. ¿Y qué es esto? Es una ecuación cuadrática. Y una ecuación cuadrática tiene dos soluciones. Entonces así demuestro que hay solo dos soluciones. Y ojo, la frecuencia en realidad es omega cuadrado. No solo omega, perdón. Omega cuadrado. Hay solo dos omegas cuadrados que funcionan como la frecuencia de este problema que me solucionan, que generan que el determinante sea 0 y que yo reemplazo en la solución. Dos omegas cuadrados. Bueno, se aplica en la fórmula cuadrática, de nuevo ahorremos tiempo, ya está en la matraca. Por fin ya nos estamos alejando un poco de la física, ahora vamos a la matraca. Si resuelven la ecuación cuadrática con la fórmula, llegan a omega cuadrado igual a 3km más menos mk raíz de 5 partido en 2m cuadrado, y eso entonces va a dar dos soluciones. Omega 1 cuadrado igual a la suma, 3k más 5k partido en 2m, el 5 va en raíz, y la otra es omega 2 cuadrado, ahora la resta, 3k menos raíz de 5k partido en 2m. ¿Alguien quiere hacer una consulta? Ya, por si acaso, voy a desactivar. Yo he aprendido que para que no ocurra una catástrofe hay que desactivar el audio. Si tienes duda me la puedes hacer. Ya, entonces ahí tenemos los dos valores y con eso realmente termino la parte C. Encontré mis dos valores de frecuencia para este problema. Uno con la suma, otro con la resta. Estos son los omega, que ya les tengo que sacar raíz, eso es verdad, le saco raíz y me voy a acá y lo reemplazo en esa exponencial. Y después la llevo a coseno con la fórmula de Euler y todo eso. Eso. Ahora viene la parte D, que pide los modos normales. Y aquí les puse un bla bla, para que sepan qué es eso. Del libro que le mostré de la profe del curso de mecánica. Un modo normal es un vector que describe el movimiento relativo, eso es una relativo, entre los dos grados de libertad. Esto es específico para 2 grados de libertad, pero un modo normal puede haber para 3, 4 y n. Lo importante es que un modo normal no existe para el caso de 1 grado de libertad, que son las dos auxiliares que vimos antes, con eso de oscilación en una dimensión. El modo normal recién aparece ahora. Y bueno, para que sepan qué es realmente, el modo normal no es otra cosa que esa U. Es el vector U. El omega es la parte C, frecuencia, y el U es el vector. Como yo encontré dos omegas, entonces habrán dos U's asociados. ¿Y de dónde los saco? De esta ecuación de acá. De esta. Porque yo sé que esa se cumple siempre. El único supuesto que hice fue que no tuviera inversa para que no fuera trivial. Pero nosotros ya demostramos que al proponer una solución exponencial compleja, esa ecuación se cumple. Menos omega cuadrado m más k, paréntesis, por u igual 0. Reemplazo los dos valores de omega que encontré y me van a dar entonces dos valores de u.
Y esos dos valores de U van a ser los que a mí me sirven. Y cuando tenga eso, paso a la parte E, que es la solución final, que es simplemente reemplazar. Ya estamos muy cerca. Hasta ahora, ¿alguna duda? Si está todo bien, me ponen OK. Yo creo que voy a hacer la clase hasta las 6, lo siento, pero el que se quiera retirar lo puede hacer. Es para terminar el problema y no dejar la idea ahí al aire. Entonces, ¿qué hago yo? La ecuación magna, la que vamos a usar es esta. Por U igual 0. Reemplazo aquí en este omega, omega 1 cuadrado y omega 2 cuadrado, y eso me va a generar entonces un U1 asociado al omega 1 y un U2. Oye, mi U parece N. Si quieren le ponen N, da lo mismo. Asociado al omega 2. Y con eso termino el problema porque después solo reemplazo. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a reemplazar primero el omega 1 cuadrado. El omega 1 dado por la parte C que calculamos, el que está a la izquierda. Si hago eso, recuerden que yo aquí ya reemplacé, acá, aquí, ya tengo la matriz finalmente. La matriz menos omega cuadrado m más k está allí. Entonces, si quiero allí reemplazo el omega 1. Si lo reemplazo, me va a dar entonces 2k menos 3k más raíz de 5k partido en 2 menos k menos k, y aquí viene de nuevo el omega, k menos 3k más raíz de 5k partido en m, y eso hay que multiplicarlo por el vector u1 que va a tener componentes, yo le puse, no, pero para que no se confundan, ya pongámosle n1 y n2 igual 0, 0. Esa es mi ecuación 2 por 2 matricial. Y bueno, es un sistema de ecuaciones, pues. Multiplico, sumo y estamos listos. Las ecuaciones básicamente son 1 medio de k más raíz de k partido en 2. Si multiplico matricialmente, n1 menos k n2 igual 0, ecuación 1. Y la ecuación 2 menos k n1 menos 1 medio de k más raíz de 5k n2. Y el n2 multiplica todo esto. De manera que aquí hay un más. 0. Ya. Entonces, si quieren, a ver, comentario. Yo no sé si alguno se ha dado cuenta de esto, pero si quieren, pueden resolver las dos ecuaciones así como sistemas de ecuaciones propiamente tal, o sea, encontrar explícitamente N1 y encontrar explícitamente N2, pero yo no sé si alguno de ustedes se ha dado cuenta que lo que yo he hecho desde la matraca, no antes, desde la matraca, lo que yo estoy haciendo es lo que ustedes vieron en lineal, que se llama valores y vectores propios. Literalmente, cuando yo calculé los omega, hice el cálculo de valores propios, porque el cálculo de valores propios es el determinante de una matriz de esa forma. Y me da de resultados, bueno, en lineal le ponían lambda, y uno encontraba los lambda, que en este caso yo le llamé omega. Y después uno decía que encontraba los vectores propios asociados a los valores propios. O sea, en este caso yo encuentro los U's asociados a los omegas. ¿Por qué digo eso? Porque en lineal, y ya esto en honor al tiempo y en honor a que deben estar muy cansados mentalmente, no lo voy a explicar, pero en lineal se vio que cuando uno tenía este tipo de ecuaciones, lo que importaba no era solucionar explícitamente el sistema, no era encontrar específicamente N1 y N2, sino que era encontrar una ponderación de uno respecto al otro. Me explico. De la primera ecuación, yo puedo despejar N2. Lo paso para el otro lado y divido por K. Si hago eso, N2 me va a valer, de acuerdo a lo que hice acá, ¿cuánto vale? Ah, ya, 1 menos raíz de, o lo hice de la ecuación de abajo. A ver. Más, no.
Ah, ya, sí. Perdón, ese era un menos. Menos, menos, está bien. Ese es menos, menos. Y este de aquí es un menos. Menos. Ya. Si de la primera yo despejo, tengo 1 menos raíz de 5 partido en 2 por n1. Ahora, si esto fuera solo un problema de sistema de ecuaciones, yo esto lo reemplazo en la ecuación de abajo y tengo mi n1 y n2 explícitos, ¿cierto? Ya, pero cuando uno veía valores y vectores propios, a ustedes les enseñaban que hasta ahí ya era suficiente, porque ahora lo que hacían era, escribo mi vector, que yo lo denominé n1, n2, y dejo n1 y n2 lo reemplazo por lo que acabo de encontrar. 1 menos raíz de 5 partido en 2, n2, perdón, n1 porque lo reemplazamos, n1, saco n1 afuera porque es una constante del vector y me queda el vector 1, 1 menos raíz de 5 partido en 2. O sea, me está quedando que mi vector solución es este vector base multiplicado por un número. La idea del concepto de vector propio y en específico de este problema de modo normal, de acuerdo al bla bla, lo importante no es cuánto vale en particular el número que está dentro del vector, sino que, y la palabra clave acá es esto, movimiento relativo. El modo normal no me da específicamente un valor, así como este objeto se mueve con una posición igual a 5. No, el modo normal me describe cómo es la relación del movimiento entre la masa 1 con la 2. Y eso ya lo logré acá, porque ya encontré ese vector base. Este N1 va a valer un valor específico porque este es un sistema de ecuaciones que tiene solución. Entonces N1 es un número. Y en estricto rigor yo tendría que multiplicarlo acá. Pero a mí no me interesa cuánto valga ese producto, porque yo estoy analizando el movimiento relativo entre los dos. Entonces, a mí lo único que me interesa es que cuando la masa 1 se desplace 1 por así decirlo, la otra masa se desplazará 1 menos raíz de 5 partido en 2. Si yo lo multiplico por una constante, lo único que voy a hacer es que el desplazamiento sea más grande, pero la razón entre los movimientos de los dos es la misma. Si uno se mueve 1, el otro es 1 menos raíz de 5 partido en 2. Esa es la idea. ¿Se entiende? Por favor me ponen si se entiende. Ok. Si no, puedo repetir eso. La idea del modo normal es eso. Es describir el movimiento relativo que hay entre los dos. Y esto no me lo estoy sacando del bolsillo porque esto se ve en lineal. En lineal les dicen que cuando ustedes llegan a esto, les dicen pon que n1 es 1 y quédate con este vector base. Eso se hace en lineal. Y ustedes aprobaron lineal. Espero que sepan lineal. Entonces mi vector 1 va a ser 1, 1 menos raíz de 5 partido por 2. Fin. Porque es el vector que me describe la relación entre ambos. Y lo potente de esto es que me está diciendo que las dos masitas no se mueven como al mismo ritmo, como que lo que desplaza una masa a un resorte es lo que la otra desplaza al resorte. No, no es cierto. Me está diciendo que una desplaza más que la otra. Una se mueve más que la otra. Eso es lo que me está diciendo. Y bueno, en honor al tiempo, si hacen lo mismo, pero ahora con omega 2 cuadrado, y despejan de la primera ecuación, yo llegué a que la respuesta era, el vector que me quedó fue muy parecido. Raíz de 5 menos 1 partido en 2, 1. Ese es el otro vector. Está en la pauta, por si quieren revisarlo. Ahora, ojo, ojo. Yo lo que hice acá fue despejar una variable con respecto a la otra de la ecuación 1. Pero si quieren, podrían haberlo hecho de la ecuación 2. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que la escritura de mi vector propio podría ser diferente. Podría ser que este número medio feo esté arriba y que el 1 esté abajo. Si es que yo hubiese despejado U1 en función de U2.
Y eso no tiene ningún problema, porque la idea del vector propio, repito, no es entregarme la magnitud en sí, sino que entregarme el movimiento relativo entre los dos. Y de hecho, este es un ejemplo, porque aquí yo reemplacé U1 en función de U2, o sea, N1 en función de N2. Y por eso me quedó el número feo arriba. Pero eso es lo importante. Y esa entonces es la parte de, encontré mis vectores propios. Eso es de lineal, y me quedan solo 10 minutos de clase, no quiero entrar a hablar sobre eso. Ya, me responden por favor, ¿quedó claro? Si quedó claro, me ponen OK. Yo encontré los valores y vectores propios. Y aquí en el fondo yo estoy demostrando que por qué lineal es un ramo muy importante. Lo dan de una manera muy mala, porque es tremendamente, hoy se me olvidó la palabra, pauteable, pauteable. Ustedes lineal pueden pasarlo con 7 sabiendo nada, pero lo ocupan en todas las weas. Y yo me acuerdo que en tercer semestre lineal salían en CBB, en EDO y en mecánica. Y ahora está saliendo en mecánica. Entonces, perfecto. Ahora la parte E, finalmente, yo ocupando la fórmula de Euler, como ya encontré de solución E a la I omega 1t y E a la menos I omega 2t, omega 1 y omega 2, los que yo encontré con mi U1 asociado y mi U2 asociado, si yo lo llevo a la forma de coseno, obtengo finalmente que mi solución es, ojo que esta es vector, A1 coseno omega 1t más phi 1 por U1 más A2 coseno omega 2t más phi 2 U2. Así tal cual. La única diferencia con la versión de un grado de libertad es que allí no existían esos U. Eso es todo. Y ahí estoy agregando mis partes correspondientes a las exponenciales complejas, y esa parte de exponencial compleja se multiplica con el vector U, porque si nos devolvemos a la solución que nosotros propusimos, ahí se están multiplicando, po. U por la exponencial compleja. ¿Y qué son A1, A2, Φ1 y Φ2? Son las condiciones iniciales, que yo las necesito porque resulta que tengo básicamente dos EDOs de orden 2. Entonces yo necesito dos condiciones iniciales para que esa solución sea única. Ese es el TU, teorema de existencia inicial. Argumento de EDO. Y bueno, y lo último que me estaría faltando, y aquí mejor le ponemos un poco de express, es que yo no quiero X tilde. Ah, no, no, antes de eso. Ojo que estos son vectores. Aquí. Entonces, ¿qué significa? Significa que el A por coseno va a multiplicar a esa parte para la ecuación de arriba y a su vez va a multiplicar a esta parte para la ecuación de abajo. Y este A coseno va a multiplicar al U2 por arriba para la ecuación de arriba y abajo para la ecuación de abajo. ¿Y cuál es la ecuación de arriba y cuál es la ecuación de abajo? De acuerdo a la parte izquierda de la igualdad, arriba va a estar el vector x1 y abajo va a estar el vector x2. O sea que básicamente las soluciones son de la forma x1 tilde igual a coseno de bla 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 más a2 coseno de bla 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 por ese valor feito que me quedó de los vectores. Esas ponderaciones. Pero ¿qué es lo importante de eso? Lo importante es que me quedó que una de las x's, x1, va a tener un a por coseno asociado al omega 1 y va a tener un a por coseno asociado al omega 2. Y eso es diferente a los problemas que nosotros vimos en las auxiliares pasadas, donde la solución llegaba hasta ahí nomás y chao. Ahora no. Ahora estamos agregando dos cosenos. Y eso es porque las oscilaciones están acopladas. Lo último que nos estaría faltando es devolver el cambio de variable. Porque recordemos, nuestra variable original es esta variable auxiliar que nosotros encontramos, menos K menos 1 por C. Bueno, ya en honor al tiempo y para no explotarles más el cerebro, en la pauta yo les calculé K a la menos 1, les puse la fórmula y la calculamos, la multipliqué por C,
y a esto de aquí le resté eso de allí y llegué finalmente a la solución. Escribamos mejor eso para terminar luego. La solución a la que se llega finalmente para mi variable original, no el tilde, mi variable original, y esto es bastante largo, permiso, x1 es a1 coseno omega 1t, me quedó horrible, omega 1t más phi1 más a2 por, aquí sale el raíz de 5 menos 1 partido en 2, coseno omega 2t más phi2, ¿ya? Y aquí sale el cambio de variable, 2mg partido por k más L0. Eso es x1. Y x2, a1 por 1 menos raíz de 5 partido en 2, coseno omega 1t más phi 1. Es pajera esta weá, weón, pero bueno. A2 coseno de omega 2t más phi 2. Y de nuevo, por el cambio de variables, surge un 3mg partido por k más 2L0. Finalmente tenemos nuestras soluciones. Noten que bastó complejizar de 1 grado de libertad a 2 y me quedó la cagada. Entonces, si ustedes quieren complejizar a muchos más grados de libertad, entonces la cuestión es asesina. Y lo mejor allí es trabajar con computador y no a manito. Y ahí último comentario, quiero que noten de aquí que el A1 es una constante y el número 1 menos raíz de 5 partido por 2 también es un número. Entonces, si yo quiero, yo podría decir que todo esto es una A1 tilde, una nueva constante. Constante por constante es constante. Ahora, ¿por qué yo no lo puse explícitamente así? Es porque es bueno que ustedes en la solución dejen explícitamente estos números feos, porque esos números feos están asociados a los modos normales y dicen cómo va a ser el movimiento. Si ustedes lo tapan con una constante nueva, no se va a notar. Va a quedar solo de la forma a coseno y chao. Y no se va a notar cómo se van a mover las dos masas entre sí. Entonces yo sugiero que no lo hagan. Y lo último, que pedían describir cualitativamente, bueno, este de aquí, ese número es negativo. 1 menos raíz de 5 partido en 2. Como este es positivo y este es negativo, significa que las masas se van a mover en sentidos contrarios. Si una sube, la otra baja. Y una se mueve desplazándose 1 y la otra se desplaza 1 menos raíz de 5 partido en 2. No se mueven en la misma proporción. Y este otro vector propio está diciendo que raíz de 5 menos 1 partido en 2 es un número positivo. Y 1 es positivo. Entonces las dos se van a mover, o las dos suben o las dos bajan. Pero la masa 1 se va a mover, raíz de 5 menos 1 partido en 2, y la otra se va a mover 1. No se mueven en la misma magnitud. Y eso es potente. Pero tiene sentido. Tiene sentido. Porque no solo se mueven debido a sus pesos, sino que por los resortes. Y lo último es que si ustedes en la elección de vector propio hubiesen dicho que N1 no era 1, sino que lo hubiesen ponderado por otro valor, lo que ahí habría ocurrido es que ahora las constantes A1 y A2 se ajustan para que el producto A1 por ese valor feo y A2 por ese valor feo sea siempre el mismo. Y eso es porque el problema es único, el TEU dice que la respuesta es única y no debería variar dependiendo de cómo elegiste tú el vector propio. Entonces, si tú eliges otro vector propio, estás en todo tu derecho. Si quieres, multiplícalo por 1000, no hay ni un drama. Tus condiciones iniciales van a generar que las constantes A1, A2 o Φ1, Φ2, lo que sea, esas se van a acomodar para que la wea tenga sentido. Fin. Terminé. Eso es modos normales. Este problema en particular es complejo porque está en el aire, hay peso, está feíto. Si a ustedes les salen una tarea, yo espero que sea más sencillo. El profesor en clase vio el mismo pero horizontal y ahí el peso no juega rol y eso es una simplificación grande. Sebastián le subió el material docente, le subió un problema resuelto o más de uno, no sé. Entonces ahí también tienen para estudiar. Yo les voy a mandar por correo el apunte de esa profesora por si quieren estudiar de allí. Ese libro tiene mucho más, pero se concentran en lo que sea necesario. Por si quieren entender un poco más la teoría. Yo estudié de allí y la entendí perfectamente.
Y también tenía pensado mandarles por correo. Esa es una tarea que hice yo porque quería mostrarles cómo eran los movimientos armónicos, pero ya no pude. Este problema de acá me parece bueno porque es complejo y afortunadamente salió en un control y tiene pauta. Entonces les voy a mandar este control para que lo estudien. Modos normales. Y también les voy a mandar este porque me pareció bueno. O sea, esto no es equilibrio, ya esto es como para el C2. Este problema es de energía, que de hecho yo pensé en colocarlo en un auxiliar, pero al final no lo hice. Y este es de equilibrio, que no sé si se acuerdan, yo este problema lo vi en un auxiliar, pero lo vi en cinemática. Y aquí lo editaron versión oscilaciones. Entonces les mando este control para que lo estudien miras para el C2. Este para energía, este para equilibrio. Este no lo estudian porque esta materia no es. Y aquí sugiero ver este porque este es difícil. Este, si saben hacerlo, entonces saben hacer cualquier cosa. Y ese de ahí, por si quieren estudiarlo. Este libro explica súper bien, está pasito a pasito. Ahí está cuando proponen la solución, ahí es cuando dicen a lo que queda, cuando imponen que no tenga inversa, bla, 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 bla. Y todo lo hace a partir de un ejemplo. Eso, terminé. Así que voy a detener la grabación, me despido de lo que vean la grabación.